Cordial saludo a todas y todos quienes nos escuchan. Hoy nos encontramos en nuestra cuarta entrega de nuestro podcast realizado al interior del semillero Análisis del Género, el contexto colombiano. En esta última entrega del año vamos a trabajar las implicaciones culturales de los derechos en salud sexual y reproductiva. Nos acompañan Cristian Camilo Useche Pineda, Selena Gallego y Natalie Riobueno, quienes conversarán con nosotros hoy sobre precisamente todos aquellos elementos de orden cultural que intervienen en la aplicación, reconocimiento o no reconocimiento de los derechos en salud sexual y reproductiva. La temática de hoy busca claramente identificar un poco cómo las representaciones de las sexualidades y de los géneros están siempre enmarcadas dentro del contexto cultural. Reconocidas antropólogas y antropólogos señalan que la cultura pues no es más que la representación de un comportamiento que hemos aprendido en el marco de una sociedad y que son las prácticas que vamos adquiriendo poco a poco en la medida en que ampliamos nuestro marco de socialización. Es así entonces que la cultura tiene unos elementos de orden colectivo, de orden social y que nos ayudan a comprender la estructuración de lo institucional y pues de las relaciones que en el marco de diversas instituciones se dan. La cultura representada o reflejada en nuestro comportamiento da cuenta de cuál es el esquema, cuáles son los aprendizajes y cuáles son las trayectorias que los seres humanos han construido y han adquirido a lo largo de la vida. Es así que cuando uno se inserta en la cultura, observa la cultura, pues no hace otra cosa diferente que leer. Es como una posibilidad narrativa, es leer todos los elementos históricos que están acompañando el devenir de los sujetos en sociedad. Con esto entonces quisiera preguntarle a nuestras y nuestro panelista qué elementos pues de tipo cultural consideran ustedes se han modificado a lo largo del tiempo y facilitan la puesta en el discurso de temas como los derechos en salud sexual y reproductiva. Una cordial bienvenida y me gustaría entonces escuchar a Natalie con relación a esta pregunta. Buen día a todo nuestro público. Yo siento que a lo largo de la historia realmente lo que ha cambiado es la forma en la que interactuamos con las personas, es decir, nuestros padres o nuestro entorno cercano nos enseñan a interactuar de alguna forma y el hecho de que en este momento ya no se sienta, por ejemplo, forzado la tenencia de hijos, el matrimonio. Incluso el hecho de estar acompañado ya no es una obligación. Si uno decide quedarse soltero toda la vida, ya no está tan sancionado como en otros tiempos. Entonces, el hecho de que ese tipo de interacciones haya cambiado, también cambia la comprensión de las relaciones y de la sexualidad misma. Las abuelas y las madres o así tendrán unas historias de unos comportamientos que eran más forzados que elegidos. Y entonces el hecho de que ellas reconozcan que nosotros podemos elegir ahora ciertas cosas, obtenemos otras voces, modifica mucho entonces ese tipo de abordajes de estas temáticas. Elegir el número de hijos entonces abre el tema de la anticoncepción y la elección de pareja también de una forma implícita tiene también un enfoque de género en función de la apertura de las orientaciones. Gracias, Natalie, muy interesante. Cristian, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, primero que todo, pues cordial saludo a todos los que nos escuchan. Y bueno, siguiendo, digamos, con la línea que hemos comentado, Natalie, yo considero que, digamos, algunas cosas que se han logrado modificar es como esa posibilidad, ¿sí?, de las poblaciones con orientaciones sexuales diversas y también con identidades de género diversas de incluirse dentro de esos derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, si bien digamos como se destacaba en podcasts anteriores, pues a veces esta aplicación no resulta del todo asertiva o completa, mejor dicho. Sí, sin embargo, como existe esa posibilidad, sí existe un margen más de posibilidades realmente de poder hacer uso y valía, digamos, de estos derechos, porque ya se habla de para todas las personas, no como antes que realmente era restringido, que ni siquiera, digamos, homosexuales o transgénero eran considerados como personas dentro del margen social.
sino que eran como desplazados, enfermos mentales, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, estas posibilidades de realmente incluir el discurso de, digamos, de estas poblaciones, y bueno, no solo estas poblaciones, sino de culturas en general, pues al marco de los derechos sexuales y reproductivos. Ya más adelante hablaremos realmente sobre otros grupos sociales, considero, y culturales, que pues también deben estar en esta discusión. Gracias, Cristian. Sí, el hecho de que ya se nombren y se piense una agenda para incluirles se considera realmente un gran avance, porque antes eran grupos innombrables, ¿sí? O se nombraban de una manera despectiva, de una manera pues que atentaba contra su dignidad. Entonces creo que ese es un gran avance en términos de lo cultural. Selena, por favor. Pues yo pienso que, como mencionaba Natalie y Cristian, la evolución de la sociedad mediante los años ha permitido como esta modificación también. Siento que el aporte que han hecho las luchas feministas a lo largo del tiempo, pues esto ha traído también el voz y el voto de las mujeres, que las mujeres empecemos a participar y a organizarnos colectivamente para exigir lo que nos pertenece, pues mediante los años en la evolución de los mismos. La oportunidad de, como mencionaba Nati, empezar a decidir si queremos o no queremos tener más hijos, como la oportunidad de planificar de alguna manera. Y pues aunque está muy limitado, por lo menos en Colombia, la interrupción voluntaria del embarazo, pero pues hay pequeños escalones que permiten la decisión, y pues siento que esto también es gracias a las luchas feministas, como mencionaba anteriormente. Bien, reconocemos entonces que hay un gran activismo social. Selena lo resume en las luchas feministas, pero seguramente quienes nos escuchan podrían identificar otros colectivos sociales que también han trabajado en pro del reconocimiento de estos derechos como parte de lo que nombramos o lo que reconocemos como los derechos humanos. Entonces, digamos que es muy importante, como para cerrar esto, reconocer que sí se han dado unas modificaciones que no están totalmente dadas a nivel cultural, que todavía hay unos pasos importantes que dar, pero sin embargo sí se están dando algunos movimientos. Por ejemplo, a mí me parece muy importante lo del lenguaje. Clifford Geertz pues señala eso, la posibilidad narrativa de la cultura, la posibilidad de leer la cultura, y en esa lógica pues de leer la vida, de leer los cuerpos, de leer todo aquello que configura el estar en la sociedad. Entonces considero que estos cambios, estas gestas, este activismo social pues ha generado una modificación en lo político que permite reconocer estos derechos, y cada día hay más personas y más grupos, más instituciones trabajando por el reconocimiento de estos derechos. Así, entonces me gustaría preguntarles acerca de qué es atención integral en el marco de la salud sexual y reproductiva, y particularmente para el territorio colombiano. ¿Podemos hablar de atención integral? Cristian, si quieres, por favor, ayudarnos con tu respuesta frente a esto. Bueno, ¿qué es la atención integral, digamos, en el marco de la salud sexual y reproductiva? Pues si uno se va, digamos, a los documentos, a la oficialidad de la ley, realmente es pues una atención que cubra realmente todas las cuestiones que involucran realmente la salud sexual y reproductiva de las personas, indiferente de su identidad de género, de su orientación, o sea, tal cual, personas, ¿sí? De todas las personas que están pues en el territorio colombiano. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en este marco? Y digamos, se comentó en otro podcast también, es como realmente en la ley pues está, en la Constitución pues está muy linda la letra, pero pues su aplicación, pues ahí es donde tenemos el problema. Entonces yo considero que en el territorio colombiano, si bien está contemplado, pues no se lleva a cabo, ¿sí? Porque digamos ahí sí ya entran las cuestiones de discriminación, de segregación, ¿sí? Entonces ya aquí sí valdría realmente la pena hablar no solo, digamos, de personas con identidades de género diversas u orientaciones sexuales diversas, sino también de grupos étnicos, indígenas, afrocolombianos, en fin, de toda la variedad que realmente existe en nuestro territorio, y de cómo realmente no solo está, digamos, la discriminación hacia la población en sí o hacia el grupo étnico en sí, sino también esa discriminación involucra que, digamos, en estos servicios de atención pues no se dé adecuadamente, ¿sí? O de que se dé bajo ciertos preceptos, ¿sí?
por ejemplo, digamos, aquí entrarían unas brechas realmente de orden cultural, unas cuestiones que no se han terminado como de resolver a la final, y es referente, digamos, de las culturas y tradiciones que tienen, digamos, ciertos grupos indígenas, digamos, a la reproducción, a la salud sexual, ¿sí? Y de cómo, digamos, realmente en sociedad se esperaría que ellos cumplan con lo que, digamos, nosotros establecimos, ¿sí? Con lo que el territorio colombiano estableció en su constitución, cuando realmente debe abogar realmente al respeto, digamos, de su propia cultura. Sí, claramente sin que esto realmente llegue a involucrar el daño, digamos, a los integrantes, pero digamos, esas son otras cuestiones que entrarían a debatirse. Entonces yo creo que realmente el principal problema en la atención integral está, digamos, en esos choques que se pueden llegar a dar por tratar de poner un tipo de constitución, un tipo de ley o forma de atención particular frente a otras, ¿sí? O sea, invisibilizando y realmente chocando con, pues, tradiciones y culturas que tienen diferentes grupos a lo largo del territorio, consideraría yo inicialmente. Gracias, Cristian. Claro, y es que aquí lo hemos conversado en otros momentos, no en los podcasts, sino en los encuentros de trabajo en semillero, y tiene que ver con aquellos saberes que se legitiman y se reconocen, ¿sí? Y cómo hay unas profesiones, unos saberes y unas prácticas que están legitimados y reconocidos como verdaderos y reales en la cultura. Pero se desconocen esos otros que tú señalas y se intenta imponer de una manera agresiva e invasiva lo que está legitimado como un saber real. Entonces, aquí hay una dificultad y tiene que ver como con la posibilidad de conversación y de integración, porque tenemos que reconocer que las prácticas médicas, alopáticas, son necesarias, ¿sí? Es decir, la práctica médica tiene una base científica, una base importante, pero también las prácticas de los saberes ancestrales de nuestras comunidades indígenas tienen también un claro referente, tienen también un claro nivel de verdad y deben ser reconocidas, y si se lograra esta conversación, esta integración, pues habría un beneficio muchísimo mayor. Selena, ¿qué nos puedes decir con relación a la pregunta? Pues como mencionaba Cristian, yo siento que en Colombia no hay una verdadera atención integral porque se tiene en cuenta, digamos, solo a la población central, ¿no? Pues podría hablarse de una ciudad como Bogotá, donde la cultura es muy parecida y las personas que se salen ahí son muy pocas y de igual manera son excluidas. Entonces sí, colocamos a Colombia en un mapa donde pues existen muchas culturas, pero estas no son muy tomadas en cuenta y puede ejercer también la revictimización a la hora de tratar de entrar y ejercer estos derechos, hacer cumplir estos derechos. Puede existir una revictimización por parte de algún ente, o pues si ocurre en una población como a la que se está viendo, a la que se está escuchando, como sería una población urbana normal, a ellos pues mucho más, no, tal vez siento que a la hora de ejercer estos, o sea, como de crear los derechos, no se toma en cuenta estas culturas que realmente tienen una base histórica distinta, tienen unas tradiciones distintas, como se mencionaba anteriormente, y pues son características que deben ser consideradas y deben ser tenidas en cuenta para que exista realmente una atención integral, pues principalmente en Colombia. Claro, Selena, y sobre todo que hay otros elementos, además de eso que ustedes están señalando, pues todos estos procesos de migración que se están dando, ¿sí? Que hacen que los de desplazamiento y un sinnúmero de fenómenos sociales que están sucediendo y que considero yo serán de largo aliento, hacen que poco a poco haya otros grupos poblacionales que se van quedando fuera, que se van quedando rezagados, y si no se pensaron en principio en estos que hacen parte pues de toda nuestra tradición cultural, estos nuevos procesos emergentes de migración, de población, de habitabilidad de calle, de apropiación del espacio público, pues hacen que sea un poco más complejo pensar en la atención integral. Natalie, ¿qué nos puedes contar al respecto? Pues siguiendo por la línea que nos planteaba Cristian, realmente lo que está en el papel es maravilloso. Yo estaba revisando los documentos y a nivel general se planteó para las Américas un servicio de atención integral desde el 2010, con miras de proyección al 2021, que eso es en 15 días. Y lo que planteaban era que para el 2021
los estados habrían dispuesto y fortalecido los mecanismos necesarios para la promoción, protección, garantía o restitución de los derechos sexuales y reproductivos entendidos como derechos humanos. Eso en el caso de ser vulnerados. Y se entiende el servicio integral como un espacio donde se atienden todos los aspectos biopsicosociales y la promoción del autocuidado, teniendo en cuenta las diversidades de territorio y poblaciones, haciendo de la persona el centro de acción. Yo miraba que en Colombia existen 3 políticas, todas muy lindas ellas, pero yo siento que en este momento realmente lo único que de toda esa agenda gigante se ha alcanzado es el nombramiento de los sectores sociales. Pero realmente no hay estandarizados protocolos, no hay un cambio en los servicios de atención, porque realmente quienes siguen teniendo acceso como constante a los servicios de promoción y prevención, que son odontología, ginecología y enfermería en general, pues siguen siendo las personas que para empezar tienen como pagar una EPS. Y eso ya es un filtro económico que excluye a toda la gente que hace parte de la línea de pobreza, que es la mayoría en nuestro país. Entonces eso ya es terrible. La contemplación de los grupos étnicos e indígenas es otra cosa diferente, porque se buscaba en su momento una unificación de los sistemas de salud, en donde entrara la medicina tradicional, pero de la mano con la medicina, no sé cómo se llama, la común, la de las medicinas que usamos todos, y se suponía que la iban a unificar, y al final del día, en algunos momentos, en algunas gestiones, imponían la que era más cómoda por industrialización, y en otros momentos, como los grupos étnicos mostraban una discrepancia con los métodos, entonces se les relegaba y se les dejaba de lado. Es como, no te quieres dejar ayudar, entonces ayúdate solo. Y creo que por ahí tampoco es la vía. Entonces, efectivamente, es una cuestión de que no es solo escribirlo y plantearlo, sino tener la voluntad política y social de incluir a los grupos, entendiendo que hay una diversidad cultural en todos los contextos socioeconómicos donde se desarrolla. Incluso el grupo privilegiado de, no sé, hombre blanco, estrato alto, en cada país o ciudad o municipio tiene un contexto sociocultural diferente. Entonces ni siquiera desde ahí se puede contar. Bien, muchas gracias. Muy interesante lo que ustedes plantean. Entonces, como para no salirnos tanto y poder continuar en esa línea, ¿cuáles creen ustedes que son las barreras más fuertes dentro de la implementación de los derechos en salud sexual y reproductiva en Colombia? Yo quisiera agregar a lo que Natalie señalaba ahora un poco, y es pues todo esto vinculado con nuestros niveles de corrupción tan altos que dificultan y empeoran a gran escala esto. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son estas barreras? Natalie, porfa. Claro, justo eso es un punto álgido, porque entre lo que venía mencionando del nivel socioeconómico y los mitos imaginarios y prejuicios que pueden existir al interior de diferentes grupos sociales y culturales, el nivel de corrupción es una herida honda, profunda e histórica que interviene y transgrede muchísimo a las instituciones que tengan esa voluntad de la que yo hablaba. Entonces se empiezan a encontrar barreras administrativas y de gestión, porque entonces están quienes quieren hacer, pero tienen alguien encima que les dice no, hasta ahí no, o para eso no hay plata, o para eso no hay espacio. Y entonces se entra también con una barrera en la infraestructura, que de paso va de la mano con recursos humanos y financieros, porque entonces no hay para contratar a la cantidad necesaria de personal que pueda completar la tarea, y entonces también se empiezan a transgredir otro tipo de derechos como los laborales de las personas que realmente tienen una intención de cooperar, pero ya no hay cómo ni con qué. Bien, Natalie, gracias. Selena, ¿qué puedes decir frente a esto? Teniendo en cuenta que Colombia es un estado social de derecho y se ha adherido como a los pactos y convenciones que pues brindan la protección a los derechos humanos, en la aplicación de esto se ha establecido que la salud es un derecho fundamental, principalmente pues los derechos sexuales y reproductivos. Asimismo, pues los derechos de la mujer son una prioridad para la Organización de los Estados Americanos, de la cual Colombia hace parte. Aunque actualmente el derecho a la salud de la mujer embarazada y recluida en Colombia dista mucho de ser tratado como fundamental. Aquí pues se enfrenta la mujer a barreras administrativas, logísticas, interpretativas y normativas que requieren ser eliminadas para lograr el goce efectivo del derecho a la salud sexual y reproductiva, pues respecto a este grupo poblacional reconocido como vulnerable. Aquí también pues
siento que agregaría la atención, la falta de atención integral, como mencionábamos anteriormente, el fuerte machismo que es existente todavía en la sociedad en las sociedades de Latinoamérica, en la cultura latinoamericana, donde pues el derecho de la mujer a decidir cualquier tipo de prevención es terrible y pues y si llega a quedar embarazada pues también es terrible que actúe. Como mencionaba Natalie, también creo que otra de las barreras muy grandes es la brecha socioeconómica en la que está inmersa Colombia, donde pues alguien puede perfectamente acceder, digamos, hablando sobre la interrupción voluntaria del embarazo, alguien puede como efectuarlo de manera como, o sea, puede pagarlo y alguien no, o sea, no, y pues estas mujeres están muriendo en la clandestinidad y ya es yendo a los extremos, ¿no? No hay tampoco recursos para afiliarse a una EPS, como lo mencionaba Nati, y ahí ya empiezan a muchísimas características más, como pues el acceso ya a los mecanismos de prevención. No hay recursos para eso porque pues es literalmente comer un mes o pagarse una consulta, entonces no hay cómo, y se sigue marginalizando a estas culturas donde pues prevalece el aumento de los hijos en las familias con muchos hijos son vulneradas socialmente, son revictimizadas por la sociedad, y siento que eso también hace parte del fuerte machismo que mencionaba anteriormente. Bien, Selena, muchas gracias. Cristian, para cerrar este bloque, ¿qué nos quieres contar al respecto? Bueno, digamos, escuchando a mis anteriores compañeras y digamos también incluyendo como de lo que yo consideraba, es un problema uno tras otro. O sea, yo partía, digamos, propiamente de la calidad, digamos, de la atención en salud sexual y reproductiva. Pero para mí me ponía la calidad. Entonces, ¿qué incluye la calidad? Incluye recursos, incluye cobertura, incluye supervisión, incluye gestión, o sea, incluye una serie de elementos que uno tras otro todos fallan, están fallando en cascada. Y si uno ya lo extrapola a macro, realmente las problemáticas, mejor dicho, vienen realmente de otros entes aún más grandes, ¿sí? Entonces el problema se vuelve mucho más macro, y realmente ¿dónde queda entonces la salud sexual y reproductiva? Si bien Selena, digamos, nos precisa, y eso es súper importante realmente, la salud como derecho fundamental, y dentro de esta salud entraría la salud sexual y reproductiva, es en qué momento se está abogando realmente, y cuando mínimo, por la salud de las personas, o sea, salud en general, en qué momento se está abogando por eso. Sí, y ahorita pensar de salud sexual y reproductiva, pues incluso pareciera más complicado. Entonces yo creo que realmente hay muchas problemáticas, uno podría puntualizarlas todas, pero es una cuestión realmente de organización, de política realmente, de pues a quién se está dando los votos, ¿sí? El tema de la corrupción, que para Colombia lastimosamente es problema de gran calibre, ¿sí? Y que realmente si uno se pone a mirar toda la lista, permea todo, permea la calidad de la atención, porque se roban los recursos, que los recursos se desvían, porque están los carteles, digamos, de las enfermedades con pacientes que no existen, con pacientes que ya murieron. Entonces, me acuerdo por ahí cuando estuvo el cartel del VIH, que fue un cartel que mucho dinero se llevó también, o sea, entonces realmente, ¿qué se está abogando? Si ni siquiera tampoco se aboga, digamos, a una salud inicial, ¿sí? O sea, si sea para unas pastillitas en el médico, pues salud sexual y reproductiva incluso suena más pesado, porque es más específico, pero claramente se debería abogar a ello porque pues hay que entender la salud en su integralidad. En ese sentido también pensaba, digamos, en la accesibilidad y cobertura, porque digamos muchas veces se cubren como, ay no, pues es que en el pueblito de tal veredita pues está el hospital. Un hospital que no tiene recursos para cubrir toda la población que hay, y no puede cubrir tampoco a las demás veredas cercanas, ¿sí? Entonces es una vereda con su hospital, y el resto de veredas que no tienen hospitales pues deben correr ¿a dónde? Pues aún más los caminos como son, las vías como son para llegar, digamos, a este hospitalito. Entonces la cuestión es, pues también aquí entra esa parte, y lo valioso que también de alguna manera resulta la medicina tradicional, o digamos de los grupos étnicos en general, de cómo se adecúan, se adaptan, digamos, a esa falta de, ¿sí? Porque pues lo necesitan, porque no, si mi niño está enfermo, yo no lo voy a dejar morir porque el hospital me queda a unos 50 kilómetros de pura trocha. Entonces también está la cuestión realmente de qué accesibilidad se tiene.
Por otro lado, también está la cuestión de campañas que se llegan a hacer para, digamos, los grupos socioeconómicos pobres y eso. Realmente se hacen en unas partes y es como nos tomamos foticos y lo hicimos todo genial y nos vamos, nos desaparecimos. Sí, o sea, vamos un momento, es muy del asistencialismo, o sea, arreglamos problemas hoy y ya mañana, pues, si tienen otros problemas, pues ya será problema del mañana y que solucionen ellos. Sí, entonces como que también está esa parte de qué tipo de salud se está abogando. Sí, o sea, no se está abogando realmente una salud en longevidad, sí, en longitudinal, mejor diría, sino en el momento que tienes, te pasa esto, bueno, tómate esto y ya, chao, te vale tanto incluso, ¿no? Porque pues también está la cuestión, no lo puedes pagar, pues mira cómo le haces. Sí, o sea, yo ya conté, yo ya hice mi parte de decirte qué tienes, de hacerte la revisión y de recetar, sí, ya lo que tú puedes hacer ya hacer otra cosa, pero no se aboga realmente a una cuestión esencial que de hecho en la Constitución y en la ley está ahí, es referente a la prevención. La prevención realmente es una cuestión como que pareciera que la prevención para efectos de Colombia está en pancartas, entonces pancarticas o la prevención que se menciona digamos en otros podcasts referente y que de hecho es histórico y que de alguna manera yo creo que se mantiene la prevención desde el miedo, entonces no tenga relaciones porque enfermedades, ETS, pero ya, y con eso contamos como si fuera prevención, pero eso no es una prevención realmente, porque solo es como del momento y no sabemos realmente esa información si se va a tomar totalmente, o sea, toda esa información es susceptible de ser interpretada, aún más está el margen de cómo se va a interpretar y digamos del nivel que tienen digamos las personas para comprender las cosas, sí, porque es que toda la población es diferente, sí, personas de bajos recursos, de altos recursos y demás, cada uno va a interpretar esa información a su manera. Incluso también se entraría a accionar realmente, no se maneja con poblaciones, digamos que analfabetas, o que no sepan leer, o que no sepan, digamos, este tipo de cuestiones. ¿Cómo se maneja incluso esas cuestiones? ¿Sí? Entonces, como que queda ahí en suspendido el tema. Por otro lado, incluso, reflexionando, está la cuestión de, digamos, la ley, si bien tal cual como se menciona, es bellísimo, la ley es bellísima, pero la problemática resulta en que al parecer toca que sea muy específica para que se haga, porque entonces si hablamos de personas al parecer se sigue considerando de alguna manera en el marco sociocultural que pues cierto tipo de personas, valga la redundancia, no van a entrar en ese grupo, ¿sí? Entonces el que es enfermo mental, el que es transexual, en fin, el que es homosexual, toda la lista que uno quiere poner no son personas, son diferentes, son otras etiquetas. Y en ese sentido la ley podría variar para ellos y varía a conveniencia. ¿Sí? Entonces como que también es como, pues no, sino la ley realmente cuando aboga a personas, pues es todas las personas, todos los individuos. Vale, Cristian, muy claro y sí. Lo que señalan ustedes es el panorama, es el relato de nuestra cultura, que no es una cultura del cuidado, no es una cultura de la prevención, es una cultura de la curación y eso difícilmente permite establecer como procesos de largo aliento que redunden en la calidad de vida de las poblaciones. Pues el panorama es difícil cuando lo pensamos en términos de salud en general o en particular, pues la salud física y pues obviamente este panorama es un poco más complejo cuando pensamos en la salud sexual y reproductiva de las personas. Leía yo más o menos como el 8 de diciembre en El Espectador que Anna Grover, un abogado de la India, es un gran defensor de los derechos humanos y pues gracias a su trabajo se logró la despenalización de la homosexualidad en su país en el 2018. Él presentaba una amicus curiae, que es como una recomendación a la Corte Constitucional colombiana, pues presentaba allí su opinión frente a por qué el aborto debería despenalizarse en nuestro país. Y digamos que señalaba cosas muy importantes relacionadas con la compasión y la dignidad. Y él decía, pues el Estado no debe castigar a las mujeres porque deciden
abortar, ¿sí? Ya que pues de alguna manera el hecho de obligar a una mujer a tener un hijo pues va a afectar su autonomía, su propio cuerpo, pero sobre todo su destino. Eso me pareció supremamente importante en la dimensión en que la maternidad es una tarea que va a estar acompañando a las mujeres toda la vida. Y me permito decirlo así porque claramente sabemos cómo se maneja la paternidad en Colombia, pero la maternidad por un elemento de orden cultural, pues casi que es en cabeza de la mujer, es decir, la mamá es responsable del bienestar de los hijos siempre. Entonces es una cuestión de destino. Y él decía, ustedes no pueden fallar tomando como referencia pues lo que creen o lo que cree un grupo que considera que el no nacido tiene derechos, ¿sí? Y él dice, pues yo creo que no, que el no nacido no tiene derechos, y esto tiene que tratarse desde la filosofía de la autonomía, de la determinación y de la propia dignidad de la mujer. Y pues señala una serie de experiencias de países como después de haber aprobado el aborto, el número de estos se reduce, como lo señalaba Selena hace un momento, las muertes de las mujeres también se reducen. Y él decía, despenalizar el aborto contribuye a que haya un bienestar en la sociedad, un bienestar de los propios niños. Y esto implicaría pues que los países se piensen claramente unas políticas de natalidad. Pero sobre todo, señalaba él, despenalizar el aborto es bueno para el desarrollo de las sociedades. Obvio, acá nosotros sabemos que tenemos 3 causales que se permiten el aborto, pero no son suficientes. Es decir, lo que se busca, por lo que se lucha y lo que se pretende es esa posibilidad de autonomía y que se mire a las mujeres con compasión y se les respete su dignidad. Con relación a esto, yo quisiera preguntarles, ¿qué elementos de orden cultural consideran ustedes nos impiden pensar en el aborto como una forma de autogobierno del cuerpo femenino? Entonces, Elena, si quieres iniciar, por favor, fuiste tú quien en el fragmento anterior tomaste el tema del aborto, entonces, por favor, cuéntanos qué piensas al respecto. Bueno, Janine, yo pienso que una de las características de orden cultural que más lo impiden es, como mencionaba anteriormente y como mencioné en todos los podcasts, la fuerte cultura machista y patriarcal en la que estamos inmersas. Entonces, pues siento que el dar la vida a la concepción es la única forma de autogobierno que tienen las mujeres, es lo único por lo que mandamos, es para lo único que somos necesarias y hemos sido necesarias a través de la historia, pues se puede decir que desde la monarquía. Entonces, pensarnos fuera de ahí para la sociedad es un problemón terrible, y para la sociedad sentir que somos necesarias para algo más, que las mujeres somos necesarias para algo más que no sea la crianza y el cuidado de los hijos, es terrible. Entonces, que nos den ese poder es el único poder que no pueden tener los hombres, porque pues de resto todas las capacidades del ser humano pues los podemos hacer por igual, tanto hombres como mujeres, excepto la gestación. Entonces, que nos den ese poder a las mujeres, siento que no, los hombres no están preparados, los hombres y la cultura patriarcal y machista no está preparada para que las mujeres tengamos ese poder. Se nos ha visto siempre en lo oscuro, en lo recóndito, en las cuevas, enterradas, donde sea, menos en altos cargos que no requieran de nuestras como capacidades reproductivas. Entonces, para mí, una de las más fuertes es esta. Bien, Cele, muchísimas gracias. Cristian, ¿tú qué opinas frente a esto? Pareciera que incluso a pesar de todo el avance que, digamos, tenemos como seres humanos, seguimos atados, digamos, a un pasado, sí, un pasado, pero pasado muy atrás. Porque, digamos, en su momento, podríamos decir que realmente la capacidad reproductiva de las mujeres es esencial, ¿sí? Realmente para, digamos, la supervivencia de la especie, ¿sí? Para que la especie creciera propiamente como seres humanos. Pero a este punto, llegados a este punto, como que
ya es como, ya ahí realmente se puede abogar a una autonomía, a una decisión, ¿sí? O sea, no es que el día de mañana se vaya a acabar la especie porque pues una mujer abortó, porque incluso he escuchado argumentos de ese tipo. Y es como, pues no va por ahí la línea, es más una cuestión realmente de la autonomía y la decisión, que quizás es el mayor problema y lo que la gente no puede llegar a entender, es autonomía, porque es que consideran claramente, digamos que este feto no nacido, pues está en sus derechos y tendría entonces más derechos que la propia mujer. Y la mujer entonces aparece como una máquina, entonces es la máquina que tiene que dar a luz a este niño y ya, la mujer realmente ya quedaría relegada a sus espacios privados y demás. Mencionaba Selena algo muy interesante y referente, digamos, a el espacio que se le da a las mujeres, el rol que desempeñan aún más. Pero realmente si uno se pone a mirar con lupita, la mujer desarrolla muchas más tareas que cualquier otro. Sí, es como, porque es que normalmente si uno mira, claro, están asociadas al hogar, sí, están muy asociadas al hogar, a la crianza y eso, pero todo eso son tareas y trabajos que componen tiempo, que componen un esfuerzo, y sí, no son esfuerzos realmente de un día, sí, sino son esfuerzos largos, sí, porque una crianza pues se lleva a lo largo del tiempo. Mantener un hogar, incluso, y aquí viene una de las cosas más importantes realmente de las mujeres en épocas antiguas y se sabe históricamente, y es el manejo de la economía, sí, de la economía en el hogar, porque era quien manejaba la economía, y a la final cuando uno mira las balanzas, y es súper terrible, la economía de los hogares está liderada por las mujeres, podría decirse, podría llamarse, pero realmente los trabajos, las oportunidades laborales están para los hombres, ¿sí? Y entre más hacienda en pirámide, pues las mujeres menos puestos tienen y los hombres sí. Entonces es una cuestión, realmente aquí empiezan varias diferencias que han de ser como puestas a tela de juicio y abolidas en su momento, porque ya no, yo creo que realmente no estamos siguiendo arraigando a costumbres pasadas, a tradiciones muy cerradas que no tienen una flexibilidad. Yo creo que realmente ya, por todos los movimientos que han habido en general, por la era en la que nos encontramos, ya es momento de hablar de una flexibilidad de este tipo de tradiciones, ¿sí? De empezar a extender ese brazo y decir como no, y reconocer a uno, ¿no? Porque para mí la palabra finalmente está ahí, reconocer que como mujer está en todo su derecho, de que aún más es su cuerpo, sí, es su cuerpo el que realmente se va a someter a estos cambios, sí, y no solo va a ser en su momento, sino va a tener unas implicaciones también a futuro, sí, y unos cuidados aún más, o sea, es ejercer también unos cuidados, una serie de pasos, entonces, de alguna manera, yo creo que está realmente la tradición y la cultura, finalmente, y también como pues rescataba Selena, digamos, en la cultura machista, ¿sí? En el sistema también patriarcal de alguna manera, y lo que hace con el cuerpo femenino y la mujer en sí, y especialmente en esos casos, como lo sigue tratando de relegar a espacios donde no tiene realmente una voz ni siquiera sobre su cuerpo. Gracias, Cristian. Sí, a estas posturas vienen quienes señalan pues que lo entreguen en adopción antes de abortar. Sin embargo, pues también uno puede revisar los datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cómo es el proceso de adopción y cómo cuántos niños y niñas se quedan esperando eternamente que una familia decida adoptarles. Natalie, ¿qué nos puedes contar al respecto? Tantas ideas que he intentado organizarlas y la verdad es que voy a empezar por una única frase que a mí me ha hecho entender muchas cosas a lo largo de la vida como mujer en sociedad, y es que si los hombres tenían miedo de que una mujer pudiera sangrar más de 2 días, implicaba que tuviera una herida abierta, y que eso no la matara, la hacía un ser anormal. Y eso hizo que durante 5 siglos mataran cualquier cantidad de mujeres solo porque un ciclo natural que permite la vida era incomprensible para ellos. Ellos, que estaban acostumbrados a las guerras y a las grandes matanzas, les parecía inconcebible que si ellos atravesaban una espada murieran de gangrena al día siguiente, pero que una mujer pudiera sangrar más de 2 días y no muriera, y no se debilitara sobre todo. Entonces, por más de que yo he buscado argumentos y formas como para no radicalizar la opinión, yo realmente lo único que encuentro es que el problema es la envidia que tienen los hombres a lo largo de la historia sobre la capacidad dadora de vida que tienen las mujeres.
Y eso establece una serie de pautas culturales que los lleva a presionar a las mujeres a unos espacios donde en el tiempo se entiende a la mujer como lo que decía Cristian, ¿no? Una máquina obligada a llevar la vida que ese hombre fecunda y posee. Entonces no solo posee a la mujer, pero la posee es para que ella le dé hijos y así él pueda ampliar el poder de su apellido. La mujer ni siquiera necesita el reconocimiento legal de ser madre. Yo estaba viendo hace poquito el registro civil mío y yo me daba cuenta que lo único que aparecían eran las firmas de mi papá. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no aparecen las firmas de mi mamá? Porque se da por sentado que es mi mamá. No hay absolutamente nada que pueda poner en duda que es mi mamá porque ella fue la que parió. En cambio, sí se puede poner en duda quién es ese padre y él tiene que firmar. Entonces, además, desde ahí hay una noción de posesión. Quienes están interesados en esa posesión se presentan y firman. Quienes no, igual y tienen una coacción económica cuando igual la dejan sujeta a una obligación social y a una obligación pues económica que la sujeta de por vida y que va a ser precaria al no ser compartida. Entonces, cuando yo pienso en el aborto y los elementos de orden cultural que impiden pensarlo como una forma de autogobierno, pienso que realmente el problema es que quienes generan, promueven y discuten ese tema siempre han sido hombres. A mí me parecía inconcebible que hace 2 o 3 años se estaba planteando una reforma de ley para revocar los 3 postulados del aborto y que quienes lo votaban eran 20, 30 o 40 congresistas, todos hombres. Obviamente lo van a revocar porque es que ellos no saben lo que implica y que tampoco se menciona porque se supone que al ser la vida un milagro, entonces todo es perfecto y realmente no lo es. A lo largo del embarazo, los cambios emocionales, los cambios físicos, los cambios estéticos, si se quiere mirar. Y luego tras el parto, la recuperación del parto tampoco es maravillosa. Y luego tener que modificar tu proyecto de vida el resto de tu vida porque igual no puedes acomodar tu agenda como la tenías antes porque ahora tienes una responsabilidad. Nadie cuenta eso. Cuando mencionaban los derechos del no nacido, incluso si se pensara porque el no nacido tiene derechos, yo pienso, pues tiene derecho a una vida digna como todos nosotros. Y si esa madre no está en condiciones de dársela, entonces aún así se le están vulnerando los derechos a ese niño. ¿Dónde se piensa en esas cosas? El efecto psicológico de la madre que, o sea, de una forma completamente directa va a atravesar el efecto psicológico de ese niño. Son un montón de cosas que desde el egoísmo, la posesión, la falta de respeto por el otro, la deslegitimación de los sueños de ese otro, porque ese otro no es cualquier otro, ese otro es una mujer y las mujeres entonces yo no sé en qué momento perdieron la noción de poder soñar, poderse proyectar, poder hacer una vida, poder pensar en unos planes personales, se les quita todo eso. Obviamente la vida es una maravilla cuando es elegida, cuando hace parte de ese proyecto de amor donde yo quiero entregar una parte de mí, de mi agenda, de mi vida, de mis proyectos, de mis ilusiones a tener un hijo. Pero cuando es por obligación cultural, realmente yo no siento que funcione. Gracias, Natalie. ¿Cristian? Escuchando a Natalie, de hecho, recordé 2 cosas esenciales, digamos, en el tema. Por un lado, está realmente la cuestión de que cuando se empieza a abogar realmente por esta autonomía, por esta decisión, por este autogobierno, es cuando empieza realmente la problemática. Entonces, yo siempre he sentido que cuando la mujer empieza a exigir sus cosas por derecho, por esencial, simplemente por esencial, ahí viene el problema, porque entonces la mujer siempre deberá estar relegada al puesto de callada, de que tú realmente no tienes voz, ¿sí? Digamos, cuando la mujer abogó por sus derechos al voto, pues otro problema. Entonces, que ahora la mujer abogue porque quiere abortar, ¿qué problema? Entonces, siempre, digamos, toda la voz que venga de la mujer va a ser problemática, porque es que está abogando a romper con la costumbre, con la tradición que al parecer siempre ha funcionado, pero que si uno mira es que funcione bien. ¿Sí? Entonces, como que realmente está esta cuestión realmente de que si está en lo privado, pues bien,
la mujer puede seguir su vida, pero si entra a lo público, pues ya no. Incluso aquí, si uno se reflexiona, maneras de abortar desde lo privado, un montón, y ocurre un montón. La pastilla del día caseros en su momento, el famoso té de ruda, quién sé yo, qué más cosas nos hacían. Y de alguna manera, con eso no se rivaliza tanto. Con eso es como, pues sí, porque ocurre en el plano de lo privado, porque no se está realmente sacando la voz, porque no se está exigiendo el derecho en sí, sino que se hace pues desde la clandestinidad. Y aquí entra realmente la cuestión de asegurar unos espacios para un aborto seguro, porque es que esa es la otra cuestión, porque es que de alguna manera uno puede seguir diciendo que sí, se aborta actualmente, pero también de qué manera se hace, en un garaje porque lo único que encontré, pues no, sí, tampoco se debe abonar ello, porque es como no lo merecen, realmente las mujeres en esta condición. Por otro lado, un segundo punto, cuando uno habla de vida, y uno a veces se olvida de eso, también hay que entrar a hablar de calidad de vida. Sí, o sea, realmente los padres, digamos, de este niño, incluso ambos, podríamos entrar aquí, están en las condiciones para brindar toda la serie de cuidados, de atención que requiere el niño o niña que venga en camino. Sí, por un lado, digamos, podríamos considerarlo desde ese punto. Por otro lado, también, si uno lo da adopción, las casas de estos hogares realmente están en condiciones para ofrecer todos los recursos y la lista sigue. Sí, la lista puede seguir y realmente si uno lo mira desde ahí es como, pues para territorio colombiano, pues simplemente hay que mirar realmente alrededor y realmente darse cuenta de qué calidad de vida también se le está ofreciendo a estos niños no nacidos. Si estamos abogando sus derechos, entonces cuando mínimo hay que abogar también a su derecho de calidad de vida. Entonces, pues si no hay realmente una certeza de calidad de vida para este niño, independiente de que digamos, la mujer lo tenga y lo propiamente su hijo, o realmente lo ponga en adopción, o bueno, algún otro método, pues realmente esta vida que va a tener este niño, ¿qué? Sí, entonces como que también mirarlo desde ese lado, si lo quieren mirar desde ese lado. Incluso ahí entra calidad de vida también de la propia mujer durante y después del embarazo, que si lo mencionaba también Natalie ya en más detalle, los cuidados, las dietas, todo lo que se requiere alrededor realmente también de este proceso que es complejo, que no es una máquina realmente. O sea, lastimosamente lo consideran así, la sociedad lo considera como una máquina, eso es una máquina mágica, o sea, se pone la semilla y ya, eso no ocurre más, la máquina no sufre, pero no, la máquina sufre, sí, en este caso si lo se quiere ver desde máquina, la máquina sufre. Claro, adicionalmente porque se establece la prohibición, pero no hay unos mecanismos de apoyo y contención a esta mujer que decide no tener su bebé, ¿sí? Como lo decían ustedes, hay unas formas de vida. Hay vidas que no son vidas, hay vidas precarias, hay vidas pues simplemente invivibles. Y cuando yo obligo a alguien a que traiga una vida, porque para muchas mujeres fue un acto de obligación por todo eso que ustedes han señalado, se esperaría entonces que haya también unos mecanismos de acompañamiento y atención para estas mujeres que fueron obligadas en esto. Selena, por favor. Pues cuando Cristian empezó a decir lo segundo, se me vino a la mente el caso de la mujer que quiso abortar en febrero de este año. O sea, este año ha sido eterno y yo pensé que había sido hace 1000 años, pero no, fue este año. Y donde eso fue escándalo público y eso, mejor dicho, que pobrecito el papá y que salvemos a Juan, creo que se llamaba, y pues que se iba a llamar el niño y que eso fue terrible. El papá el señor entuteló a Profamilia, eso fue un escándalo total, y los revictimizantes que fueron los medios, o sea, todo el mundo le decía como, no, ella es la mala, el papá lo quiere tener, entonces dele una adopción, o sea, pues téngalo y déselo. Pero es que las cosas no son así de sencillas. Digamos, estaba buscando información del caso, digamos, una nota de RCN Radio da hasta el nombre, y aquí pues te da una revictimización no solo por parte del medio, sino de todas las personas que pueden llegar a consumir ese medio. Entonces, digamos, el título dice: no me siento capaz, declaraciones de la joven que abortó bebé de 7 meses. Y así, o sea, uno encuentra miles de notas y miles de títulos de miles de notas donde los revictimizantes que son no se tienen en cuenta, y no se tiene nunca en cuenta la opinión de la mujer, nunca se tuvo en cuenta el por qué lo hacía, el por qué estaba
pensando siquiera en esa opción. No, pues, lo importante era que el papá quería tenerlo y ya, ella pasaba a un segundo plano y ya, que lo trajera al mundo era lo importante, el resto no me importó. Pero entonces toda la violencia psicológica y toda la violencia sistemática que ejercieron contra ella y deben estar ejerciendo aún porque pues se enteraron vecinos, familiares, gente que no tenía absolutamente nada que ver y empezó a opinar de su vida o sea, sexual y reproductiva. Todo el mundo opinando, todo el país opinando y hasta más porque encontré notas de CNN, de CNN o de la BBC donde pues se habla del caso y se vuelve a mencionar el nombre, entonces todo el mundo, toda Latinoamérica hablando de esto que debería importarle solo a ella, entonces seguimos siendo mujeres de vida pública cuando hay cosas que son privadas y no deberían importarle a toda Latinoamérica. Bien, Cele, gracias. Nati. Yo estaba preguntándome hace unos días en materia de salud psicológica que antes y a duras somos una sociedad en general más o menos constituida. Yo pienso que a una mujer que se le exige que trabaje las 8 horas, los 9 meses del embarazo, sin las pausas que contempla, o sea, yo no considero que el embarazo sea una enfermedad, pero sí entiendo que el cuerpo está sufriendo un cambio y que no puede rendir al mismo nivel. Entonces, que hay mujeres que el primer trimestre hay personas que el primer trimestre tienen una condición pseudoincapacitante por los mareos, las náuseas, los desmayos, cualquier cosa de esas, no se puede contemplar en un caso diferencial. Si no puedes trabajar, renuncia. Pero no puede renunciar, porque ahora tiene que mirar cómo se alimenta ella y luego cómo alimenta al niño. Entonces, realmente sí se piensa que no se puede cansar, no se puede agotar y además está en la obligación de responder. Cuando una mujer llega tarde porque el cansancio del último trimestre no le da, la respuesta es la misma, pida la licencia o renuncie. A mí me parece que los niveles de estrés a los que se somete una persona embarazada en las condiciones laborales de este país que atraviesan a los sectores económicos más vulnerables son infinitas y aún así esperan que el niño nazca tranquilo y feliz y que la madre además lo críe tranquila y feliz y que pasen una vida dichosos y maravillosos de reality show. Cuando la mamá, si no tenía tiempo cuando no tenía que alzarlo, ahora sí va a tener tiempo cuando el niño llora. Y que muchas veces realmente reconozca con abnegación que estoy cansada y quiero dormir, pero no puedo porque pues, el niño está enfermo además. Entonces, es una condición de que no solo es el embarazo, sino que realmente esa madre agotada del embarazo, luego con cuántas ganas a lo largo de toda su vida, porque no es un año, un mes, 2 días, no. El resto de su vida va a reconocer con abnegación y amor profundo de emoción y éxtasis las pautas de la crianza. Si cuando el niño llora ella se fastidiará y le dirá cállese y será un acto violento con el niño y entrarán en un ciclo de violencia. ¿Qué parte de qué? De que ella está cansada del día cero. A mí me parece terrible. Y aún así todos más o menos somos unos seres emocionalmente más o menos estables. Pero realmente las condiciones de integralidad para nadie, ni para el no nacido, ni para la madre, ni para el niño cuando nace, ni para nadie. Y contando que la mujer tenga un empleo, ¿sí? Porque también puede ser el caso donde no hay un padre que acompañe, que responda, y es una mujer que tiene, como hemos visto, en la calle vendiendo dulces, reciclando, y la gente con sus señalamientos claros, ¿quién la mandó a abrir las piernas? ¿Quién la mandó a no planificar? ¿Quién la mandó? Entonces nos encontramos en una serie de discursos y contrasentidos que por un lado exaltan, ¿sí?, la maternidad, por otro lado censuran el aborto, pero no se hace nada en concreto para garantizar que aquellas mujeres que deciden ser madres lo puedan hacer en las mejores condiciones. Lo que ustedes señalan es absolutamente claro. Yo quisiera agregar un poco también aquí el plano espiritual, el plano del pecado, de la sanción, de la moral construida a través de los dogmas
religiosos, independientemente de donde se hable, y es que se ha hecho un reconocimiento de la mujer como la representación de lo divino, de lo bello, de lo santo y de lo puro, y en esa dimensión se exige que entre más sacrificada sea la maternidad, entre más tengas que sufrir en el ejercicio de la crianza de los hijos, más te dignificas, ¿sí? Entonces no hay que comer. Una madre siempre buscará que sus hijos se alimenten aun cuando ella no tenga que llevarse a la boca. Entonces, digamos, es dignificando la precarización como una forma de exaltación real de la mujer. Es decir, si quieres ser madre y quieres ser reconocida, tienes que sufrir. Y el sufrimiento pasa pues por todo, ¿sí? Por todo eso que ustedes ya han señalado, pues haciendo que la maternidad sea definitivamente algo tortuoso. Claramente, y es algo que yo celebro, creo que las nuevas generaciones tienen muchísima claridad con relación a la tenencia de los hijos. Todos los colectivos juveniles que se dedican a este tipo de trabajos se están uniendo para solicitar, para pedir y para exigir la no penalización del aborto, que sea, pues, que haga parte de nuestro plan de salud, y eso claramente pues va a evitar todo eso que ustedes señalan. Es decir, una mujer que decide voluntariamente ser madre, pues va, a pesar de lo difícil que pueda llegar a ser esto, pues va a establecer unas estrategias de comunicación, unas pautas de crianza y unas formas de relacionarse con su hijo o con su hija que le volverán a futuro un adulto saludable. Sí, saludable mentalmente y con capacidad de aportar a la sociedad. Difícilmente, y creo que en eso estamos nosotros muy, muy mal, difícilmente vamos a encontrar en un futuro jóvenes solidarios, con capacidad de trabajar en equipo, con capacidad de empatía, con capacidad de asertividad, si en su casa, en su contexto primario, pues lo que recibe son formas comunicativas violentas, formas poco amorosas, poco respetuosas, pues que claramente tienen que ver con lo que habita en la persona, en la mujer, que pues está acompañándolo en la crianza. Y ahí creo que también es muy importante cuestionar pues el lugar de la paternidad. Siempre se censura a la mujer que aborta, pero no hay una censura en esa misma dimensión a los padres abandónicos, desligados, tangenciales en la formación de sus hijos. Entonces creo que así como la sociedad es tan tajante con relación al lugar de la mujer y lo materno, pues creo que también debería ser un punto muy importante relacionado con el lugar de los hombres en el proceso de paternidad, que pasa pues también por los procesos de planificación parciales o definitivos. Para cerrar esto, me gustaría que me contaran un poco, dentro de lo que ustedes consideran, ¿qué necesitamos desaprender para que la vivencia de la sexualidad sea pensada desde la compasión y el respeto? Este tema de la compasión pues tiene que ver mucho con esto de las emociones políticas, y pues básicamente Anat Grover decía, pues la compasión es eso, es sentir, es poder comprender lo que el otro vive sin un proceso de juzgamiento, sin un proceso de censura, es poder mirar al otro con toda la bondad que habita en mí, comprender lo que vive y no juzgarlo. ¿Qué creen ustedes al respecto? Cristian, ¿qué nos puedes decir? Yo considero que todo, no mentiras, pero de alguna manera sí, de alguna manera es una cuestión de reformular de cómo se entiende la sexualidad, pero más de cómo se entiende es de cómo realmente se puede transmitir el mensaje de una sexualidad en toda su integralidad, ¿sí? De todo lo que compete realmente y de que llegue el mensaje. Porque esa es una cuestión, porque pues uno podría hacer las campañas de promoción, prevención, etcétera, pero realmente que llegue el mensaje, que la persona lo entienda. Entonces yo creo que sería a partir realmente de estar, más que reformulaciones, como darle la relevancia, darle la cabida a la sexualidad, y más aún mostrar sus diferentes vertientes. Digamos, pues creo que se tocó por encima, digamos, en otros podcasts de referente de cómo pues actualmente cuando uno habla de sexualidad pareciera que solo hablara de sexo, sí, del acto coital, y ahí quedó. Pero no, realmente sexualidad es todo un amplio espectro, y en ese sentido es mostrar el amplio espectro realmente de lo que significa, de las oportunidades que uno tiene realmente. Pero también esta cuestión de transmitir el conocimiento, ¿sí? De transmitir las posibilidades, lo que realmente es, ¿sí? Porque es que también está muy permeado bajo un discurso muy, llamémoslo popular, aunque también es más tradicional realmente de lo que se debe, no se debe hacer,
de lo que es y lo que tiene que ser. Entonces es como, no, realmente en el marco, pues cuando uno habla de sexualidad, pues la imagen es increíble y abierto realmente a las posibilidades del nuevo mundo, porque esa es la otra cuestión. Estamos realmente en una generación de cambios, pero asombrosos, pero pareciera que en mentalidad y en pensamientos y en construcción nos estamos quedando estancados, o nos arraigamos al pasado, ¿sí? Nos gusta el pasado, nos gusta la tradición, pero realmente para las nuevas demandas del mundo, pues hay que realmente hablar de esa flexibilidad del, digamos, del concepto propiamente y de las posibilidades de dar esa transmisión nueva. Realmente yo creería es más integrar realmente lo nuevo en lo que ya está, para que lo viejo y lo dañino realmente del tema pues caiga, porque pues puede que uno tenga nociones desde lo tradicional que pueden ser un poco acertadas, pero a la vez hay otras en lo aplicado pues no funcionan bien. Entonces sería realmente como integrar lo nuevo y pues ir barriendo como con lo pasadito. Bien, Cristian, muchas gracias. Selena. Pues yo pienso que hay que desaprender todo lo que nos enseñó la cultura machista y patriarcal en la que estamos inmersos e inmersas, donde se nos enseñó que solo valían los derechos de los hombres y pues que la única sexualidad que existía y la única opinión que existía era precisamente la de los mismos, como que la mujer nunca tuvo voz y voto. Empezar pues a traicionar todos estos aprendizajes adquiridos durante años y años de evolución dentro de la misma cultura es difícil, es muy difícil, pero entender también que pues la sexualidad muchas veces es compartida y es necesario entender al otro y lo que quiere el otro para sí mismo, pues que de esta sea cubierta su totalidad dentro de del respeto y la compasión de la que se hablaba inicialmente. Dejar de pensar solo en uno, sino también empezar a pensar en el otro y en cómo el otro está viviendo o ha vivido la sexualidad y la reproducción a lo largo de la vida. Gracias, Cele. Natalie. Pues sobre la definición de la compasión, que va muy de la mano con el respeto, yo pienso que realmente lo que hay que desaprender es el poder del miedo y de la culpa. Y aquí entramos todos indistintamente, cuando yo, y esto lo vamos a mencionar ya en otro espacio, cuando yo pierdo el miedo a expresar, también empiezo a actuar diferente. Entonces, cuando yo ya puedo tramitar las emociones negativas, puedo también interactuar y entenderme con el otro de una forma distinta, en un lugar tan íntimo y a la vez como tan vulnerable como lo es el espacio de la intimidad y la sexualidad, que yo pueda decir, yo quiero ser mamá, pero me da miedo no ser una buena madre, y que la otra persona no entienda en la duda que yo estoy rechazando esa postura o negando de plano que no quiero serlo, sino que entre los dos o las dos o lo como sea, planteemos unas formas de o superar ese miedo o buscar una alternativa. Son el tipo de cosas que no se comunican. Si digo, tengo miedo de tener el niño, puede ser simplemente una cosa de que hoy el día estuvo difícil en el embarazo, pero yo realmente no estoy rechazando mi proceso gestacional. Pero son ese tipo de expresiones que se malinterpretan por el peso cultural que se tiene. Si yo digo que estoy cansada, que no me gusta algo, que todos ese tipo de cosas, hay un miedo tan grande a expresar por parte de todos. Y ahora yo sí siento que entre el sistema patriarcal a los hombres realmente se les tiene tan negadas tantas cosas, que un hombre diga, yo realmente no quisiera ser papá porque en este momento siento que no soy todo lo exitoso que quiero ser, o no tengo todo no sé, el patrimonio económico que quiero tener, o la posición laboral que quiero alcanzar, o lo que sea, también va a tener un eje de presión de cómo es posible que yo ya voy a cumplir 50 y no soy papá. Y entonces también tiene miedo a expresarlo y empieza a tener unas conductas medio erráticas y aceleradas de ser papá a cualquier costa y a cualquier valor.
Y tampoco es así. Yo pienso que también hay una edad para criar de una forma tranquila, sin afán. Y es que si uno piensa en la paternidad o maternidad, en un cierto ciclo vital, pues realmente la relación que hay con esos hijos también varía. Y entonces, ¿porque a qué edad los vas a dejar solos? ¿A los 10? ¿A los 15? Y entonces también, ¿qué le vas a dejar? Ese niño no está en capacidad de vivir solo. Entonces sí siento que la forma de vivir desde la compasión y el respeto es empezando a perder el miedo a expresar con genuidad esas cosas que culturalmente nos han dicho que están dadas, que son obligatorias, que son necesarias y que no tienes derecho a expresar. Eso por un lado. Y por el lado de la culpa, yo pienso que hay que empezar a dejar de hablar del discurso de la culpa y empezar a hablar del discurso de la responsabilidad. Yo no soy culpable de haber quedado embarazada. Yo y mi pareja somos responsables de este embarazo. Yo no soy culpable de una violación. Yo y el sujeto violador tenemos una responsabilidad en diferentes contextos de diferentes pesos, claramente, pero hay una responsabilidad. Yo no puedo sentirme culpable toda la vida por algo que no elegí, pero sí puedo ser responsable de lo que yo haga con esa emoción y mi cuerpo de ahí en adelante. Y entonces desde la culpa se fomentan ese tipo de cosas. Es tu culpa que tu marido te dejara, es tu culpa que tus hijos no te quieran, es tu culpa que... No es tu culpa. Al final todos los humanos hacemos lo que mejor podemos con lo que tenemos. Que en un estado de precarización como están las Américas, yo siento que realmente se hace bastante. Bien, Natalie, claro. Sí, hay un punto, y si me permites, Cristian, antes de darte la palabra, y tiene que ver también con esas demandas sociales que se nos hacen con relación a la tenencia de cosas, que hacen que en un momento determinado se decida más tener que compartir con los hijos. Sí, hay una serie y cada día, ustedes más que nadie en su calidad de jóvenes lo saben, cada día hay una adherencia más a unos consumos culturales relacionados con la música, relacionados con los videojuegos, relacionados con la forma de vestir, que se constituyen en unas demandas a las familias, pues que implican ya que se tenga que trabajar más y compartir menos. Entonces, digamos que la decisión de la maternidad y la paternidad no puede hacerse, como lo señala Natalie, basándonos en la culpa, sino en el reconocimiento de la posibilidad del acompañamiento y de una crianza responsable por uno mismo y por el ser humano que va a formar. Cristian. Bueno, quiero realmente rescatar algunos elementos de lo que menciona Natalie que me hicieron reflexionar de inmediato, iniciando por una palabra muy esencial realmente en la temática, y es comunicación. Sí, yo creo que realmente de alguna manera en pareja, en sociedad en general, hablamos pero no nos comunicamos. Si no comunicamos estos miedos, estos temores, estas ansiedades, no se comunican, tanto para hombres como para mujeres, como para todos los demás, ¿sí? Porque de alguna manera está la prohibición de lo que se tiene que callar. Entonces, por un lado, digamos, podríamos hablar, en el caso de los hombres, el hombre no puede expresar sus sentimientos, porque entonces ya será todo menos hombre, ¿sí? O sea, será llorón, será la mariquita del salón, en fin, porque expresó sus sentimientos, comunicó. Sí, entonces como que está también esa censura a la comunicación, y de alguna manera eso pues a la final evita que se llegue realmente a una comprensión del otro, porque entonces pues, y ocurre en la vida, uno no es adivino, ¿sí? Ojalá uno fuera adivino para saber cómo se siente el otro y así mismo brindar algo, pero pues incluso ahí en la cuestión de qué tipo de ayuda necesita el otro, qué tipo de palabras, qué tipo de acompañamiento, ¿sí? Entonces como que de alguna manera compasión y amor realmente es hablar también de comunicación, de cómo nos comunicamos y qué se permite comunicar y qué no se permite comunicar, ¿sí? O sea, hasta qué punto realmente yo me puedo expresar como soy y hasta qué punto no, hasta qué punto me he sancionado y hasta qué punto no. Entonces, de alguna manera yo creo que por ahí también es uno de los caminos, una de las vías importantes realmente, y que de hecho los primeros pasos se deberían dar de hecho desde las parejas, desde esa intimidad, desde ese espacio que se forma entre ambos, que es muy particular, muy de ellos, y pues de alguna manera debe brindar esas confianzas y eso, porque recordaba, digamos, experiencias personales, digamos, con amigos que me comentan como no le puedo comentar a él esto, no le puedo comentar a ella esto, y yo
siempre me he preguntado por qué no puedo. Sí, entonces cuando uno empieza a preguntar este por qué, es porque hay una maraña realmente y ahí muy ligado, digamos, a lo otro, de la culpa, y también está de la vergüenza, y también está de todo, digamos, todos estos mecanismos de alguna manera discriminatorios frente a lo que puedo expresar realmente de mi sexualidad. Sí, entonces, que es que me salió alguito por aquí en una parte íntima, no, qué vergüenza, no, qué pensará de mí, no, es que yo estuve con tantas personas antes de él, no, qué vergüenza, qué pensará de mí. Sí, entonces está una cuestión también, digamos, de no solo la culpa, sino más anudado de una manera más personal, está esa vergüenza de realmente contar las cosas. Entonces, como es también romper como con esa vergüenza que al final es miedo de alguna manera, y de alguna manera también se traslada a la culpa que realmente es como heredada de realmente de todo el constructo social, es una culpa heredada permanente. Entonces nos debemos sentir culpables de todo lo que hacemos, y en esa dinámica pues hasta dónde llegamos. Entonces vamos a ser seres pecadores por toda la vida y solo encontraremos pues nuestro resarcimiento, nuestra renovación cuando estemos muertos. Pues no es la idea, ¿no? O sea, si estamos aquí y hacemos lo que podemos, tal cual como lo dice Natalie, moralmente llegar a ese nivel de bienestar personal e integral que pues mereceríamos para disfrutar cuando mínimo este paso por aquí, ¿sí? O sea, cuando mínimo. Bien, muchas gracias. Digamos que claramente son muchos los elementos que tendríamos que desaprender y en principio pues identificar qué habita en nosotros, ¿sí? Decía Cristian, pues tiene que ver con una cuestión de comunicación, pero también implica un nivel de responsabilidad en términos de cuáles son los mensajes que envío, ¿sí? Cómo me comunico y qué le impide al otro comunicarse conmigo, qué le detiene para contarme claramente quién es, qué vive y qué siente. Dentro de los espacios académicos tenemos una gran responsabilidad, ¿sí? Es no perpetuar esos círculos de culpa, ese mantenimiento de tradiciones que aparentemente son buenas, que favorecen a una mayoría, pero que excluyen a una minoría que busca pensar e identificar las formas de vida de una manera diferente, una manera pues que no responde claramente a la tradición ni a lo que se desea o se espera. Creo que como adultos debemos establecer claramente unos puentes comunicativos respetando la brecha generacional, pero debemos intentar pues si bien es cierto no compartir, no entender claramente, sí conocer todos aquellos consumos culturales que nuestros jóvenes tienen, que creo que de alguna manera dan cuenta de la cultura. Hace unos meses leía no lo tengo muy presente ahora, por eso no puedo dar los derechos de autor aquí claramente, pero era un colectivo feminista que señalaba toda la censura con el reggaetón y decía, pues claro, es que el reggaetón tiene que ver claramente con las clases marginales, ¿sí? Y al censurar al reggaetón, pues es una manera de censurar también a quienes lo producen, a quienes lo consumen y pues a una clase particular. En esa línea, todos los consumos culturales de los jóvenes nos ayudan a entender el mundo desde la perspectiva de ellos, ¿sí? O sea, cómo se entiende el amor, cómo se entiende la sexualidad, cómo se entiende la vida, cómo se entiende la amistad, cómo se entiende la discordia. Todo lo que los jóvenes consumen nos ayuda a comprender un poco eso y creo que tenemos que hacer el ejercicio y pues del lado de ustedes creo como los jóvenes pues también abrirse un poco a comprender todas estas tradiciones e intentar poco a poco dentro de la narrativa cultural que ustedes están construyendo modificarla y aportar pues para que esos pensamientos de exclusión, de censura y de sanción relacionados con la vivencia de la sexualidad poco a poco vayan cerrándose y eliminándose. Bien, entonces con esto terminamos nuestro podcast del día de hoy. Invitarles muy amablemente a que nos busquen en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, nuestros podcasts en YouTube, que claramente podrán ustedes encontrar todo lo que trabajamos en el interior del semillero Análisis del Género, el contexto colombiano, perteneciente al programa de psicología de la Universidad Antonio Nariño.
muchísimas gracias por su participación y cualquier comentario, pues lo estaremos leyendo y estaremos comunicándonos con ustedes. Hasta luego, muchísimas gracias.